esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad. De la verdad. Buenas tardes, hermanos. Pues juntos podemos alabar al Señor porque podemos descansar en su palabra y confiar en cada una de sus promesas. También agradecerle que Él nos ha hecho sus hijos. Y en esta tarde vamos a cantar las canciones Dios de pactos y en sus promesas confiaré, pues que ellas nos ayuden a alabar y a bendecir al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Pues bendiciones, hermanos. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Y tu amor, nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar.
de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Por tu gracia estoy aquí. Buenas tardes, un día más a todos, queridos hermanos, queridos amigos que seguís nuestros estudios virtuales. Vamos a continuar con los estudios en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 4, los versículos desde el 21 al 31. Y bueno, dice así la palabra del Señor. Dice así a partir del versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bien, hasta aquí la lectura del texto bíblico en el que nos basaremos para este estudio. Hemos venido recordando en el curso de estos estudios pues que esta epístola fue escrita para corregir el grave desvío de la fe que estaba sufriendo la Iglesia en Galacia a causa de la nociva influencia de los judaizantes. Estos enseñaban que la sola fe en el Señor Jesucristo, como ya hemos venido repitiendo a lo largo de estos estudios, pues que la sola fe en el Señor Jesucristo no bastaba para poder ser salvos, sino que además era necesario que los creyentes se circuncidasen y guardasen la ley. Se jactaban de que por el hecho de ser descendientes de Abraham eran los herederos indiscutibles de las promesas dadas por Dios al patriarca y las cuales, según ellos suponían, pues se obtenían por medio de la observancia de la ley. Partiendo pues de lo que la misma ley enseña y que aquellos judaizantes ignoraban, según parece, el apóstol Pablo, por medio de irrefutables argumentos tomados de la ley misma, pues ha venido demostrando a lo largo de esta epístola la imposibilidad de justificarse delante de Dios por medio de observar la ley. Una ley que por las inalcanzables exigencias de su perfección pues demuestra que ningún ser humano la puede cumplir y que a su vez es una ley que dicta sentencia de condenación para los infractores. El apóstol les ha demostrado que la ley nunca tuvo el propósito de ser la provisión de Dios para que por medio de su cumplimiento el ser humano pecador, que ya está condenado precisamente por esta ley, pues pudiera ser justificado delante de él. Así que los que pretenden alcanzar la aprobación de Dios por medio de la observancia de los preceptos de la ley, se encuentran con que la ley es el dedo acusador que les condena, en lugar de ser el remedio que les puede salvar. Así están las cosas. Ya Pablo ha señalado, entre otras cosas, que Dios prometió su bendición a Abraham y a su simiente, que es Cristo, y que por medio de Cristo alcanzaría a todos los que habían de seguir el ejemplo de fe que tuvo el patriarca en Dios. Como dice en la Escritura, en bastantes lugares, dice que en tu simiente, le dijo a Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Y es parte de las promesas que recibió Abraham, que se las dio 430 años antes de que la ley fuera dada.
Así que la ley no podía anular esas promesas ni ser el fundamento de las mismas. Pero Pablo todavía añade más argumentos a su discurso, tomando de nuevo un suceso en la vida de Abraham relatado allí, en la misma ley que aquellos judaizantes se jactaban y en cuya observancia se apoyaban como método para alcanzar la salvación. Dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Para situarnos en contexto, vamos a dar un breve repaso a los sucesos referidos en este párrafo de Gálatas en la experiencia de Abraham. Y si alguien está interesado en una consideración posterior más amplia, pues los hechos están relatados en Génesis desde el capítulo 12 hasta el 21. Y vamos a ver ahora el trasfondo histórico, pues vamos a procurar hacerlo en orden cronológico según la edad de Abraham. Fue a los 75 años que Dios llamó a Abraham para ir a Canaán y le prometió una gran descendencia. Tanto Abraham como su esposa Sara querían hijos, pero Sara era estéril y Dios, como en el caso de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Parece que, como para dejar bien patente que el hijo de la promesa iba a ser el resultado de una intervención sobrenatural suya, pues esperó hasta que los dos estuvieran, como dicen Romanos 4:19, que estuvieran como muertos, antes de hacer el milagro de darles un hijo. Bien, pasaron 10 años y a los 85 años, pues el hijo prometido todavía no había llegado y Sara, pues parece que se impacienta y le sugiere a Abraham que coja a su sierva, a su esclava Agar y trate de tener un hijo con ella. Esta es una acción que en aquella sociedad era legal, pero no era la voluntad de Dios que esto fuera así. Abraham siguió la sugerencia, tomó a Agar por mujer y a los 86 años de la edad de Abraham, pues Agar se queda embarazada y empieza a menospreciar a Sara. Sara, enojada, le empieza a hacer la vida imposible a Agar y ésta escapa al desierto, pero el Señor interviene y le hace regresar a Agar y le promete cuidar de ella y de su hijo. Cuando Abraham tenía 86 años, nació su hijo Ismael de Agar. Después, a los 99 años, 14 años después, Dios le habla a Abraham y le promete una vez más que iba a tener un hijo, pero esta vez le dijo que iba a ser de Sara, evidentemente, y le dice que le llame Isaac. Más tarde Dios aparece a Sara y le confirma la promesa. A los 100 años de la edad de Abraham, 25 después de su llamado, el hijo nace y le llaman como Dios le mandó, le llaman Isaac, que quiere decir risa. Pero la llegada de Isaac es motivo de problemas. Ismael, que durante 14 años había sido el único hijo de su padre, pues ahora tiene un rival y los conflictos no van a tardar en aparecer. A los 103 años del patriarca, Isaac fue destetado a la edad de 3 años y le hicieron una fiesta para celebrarlo conforme era la costumbre. Y en aquella fiesta Ismael se burlaba de Isaac. Y esto molestó mucho a Sara, y para este problema la solución iba a ser muy dolorosa. Agar y su hijo tenían que salir del hogar. Y esta sugerencia por parte de Sara a Abraham le causó una importante conmoción, pues finalmente los despidió conociendo que era la voluntad de Dios que así lo hiciera. Bien, bueno, pues hasta aquí vamos a terminar este trasfondo histórico en la vida de Abraham. En su argumentación, el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia pues traza un paralelismo entre los sucesos históricos acontecidos en la vida de Abraham y la situación espiritual que estaban viviendo los destinatarios de su epístola. El apóstol encuentra similitudes en este episodio de la vida del patriarca que establecen un patrón que se corresponde con ciertas realidades en el ámbito espiritual. Por una parte, nos encontramos que con el esfuerzo y los recursos humanos el esfuerzo y los recursos humanos están abocados al fracaso cuando se trata de querer conseguir la aprobación de Dios. En la narración esto lo ilustra el hecho de que Abraham se anticipó a los designios de Dios y tuvo a su hijo Ismael con la esclava egipcia que era Agar. Y esto, aunque como hemos dicho es algo que era aceptado en aquella cultura, pues no entraba dentro de los planes de Dios. Así que Ismael nació al margen de dichos planes y como la única forma que Abraham pareció entender en que se había de cumplir la promesa de Dios en cuanto a darle descendencia. Y esto ilustra lo poco que conocemos a Dios y lo poco que nos conocemos a nosotros mismos. Y antes de reconocer nuestra impotencia delante de Dios, de esperar en su perfecta provisión, pues somos dados a agotar todas las posibilidades que están a nuestro alcance. Es como si la falta de algo que nosotros pudiéramos hacer
por nuestra parte, pues fuera imprescindible para obtener su beneplácito, el beneplácito de Dios. Nos cuesta admitir que delante de Dios no hay nada que podamos hacer que sirva para algo, y que el único recurso válido que tenemos es alzar la mirada al Todopoderoso y esperar en su misericordia para recibir la vida nueva que solamente por la gracia de Cristo y mediante la fe en Él se nos ofrece. La salvación, al igual que el nacimiento de Isaac, es una obra sobrenatural de Dios. Nos dice la Escritura que a los que le recibieron al Señor, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto está en el Evangelio de Juan, primer capítulo, versículos 12 y 13. La contrapartida, Ismael, y en marcado contraste está el nacimiento milagroso de Isaac como un regalo de Dios, un nacimiento imposible y contra toda esperanza, algo inalcanzable para Abraham y para Sara, al tratarse de dos ancianos fuera ya de la edad de procrear, y particularmente en el caso de Sara, ¿verdad?, que durante toda su vida había sido estéril. Y aquí vemos que solamente por la iniciativa y por la gracia inefable de Dios hay posibilidad cierta de salvación. Una salvación en la que los seres humanos no solo podemos aportar más que nuestros muchos pecados para que nos sean perdonados. No podemos aportar más que eso, si es que podemos hacer algo. Volviendo a nuestro texto, leemos lo siguiente. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. El apóstol ve representado en ambas mujeres, en Agar y en Sara, los dos pactos, de la ley y de la gracia respectivamente, con sus propias derivaciones en cada caso. En Agar, la esclava, está representado el viejo pacto de la ley con Ismael, su hijo, concebido según la carne. En Sara, la libre, está representado el nuevo pacto de la gracia con Isaac, su hijo, concebido milagrosamente y por gracia. Así como Agar con su hijo Ismael, nacido en esclavitud y según disposiciones humanas, tuvieron un papel transitorio en la vida de Abraham, el viejo pacto de la ley también desempeñó un papel temporal en el plan de redención de Dios, que tuvo que dejar paso al nuevo pacto de la gracia, el pacto definitivo. Y así como el nacimiento de Isaac hizo incompatible la convivencia con Ismael, y éste se tuvo que marchar, el sistema de la ley tuvo que dejar paso a la gracia, a la llegada de Cristo, porque ley y gracia también son incompatibles. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, dice Gálatas 4:3-5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pretender seguir bajo la ley una vez que ha sido consumada la obra de la cruz es permanecer bajo un yugo de esclavitud que no nos iba a traer salvación y del que no se podía librar nadie, porque la ley da como Agar hijos para esclavitud, lo mismo que ella era esclava. Igual que para Agar, en su condición de esclava, le era imposible dar a luz hijos libres, la ley no puede producir la necesaria transformación interior del ser humano, que le mantiene bajo el poder del pecado. Y en las palabras de Cristo, la simiente de la promesa son bien claras al respecto. Dice que os es necesario nacer de nuevo para poder participar del reino de Dios. De otro modo no se puede entrar en él. Y este nuevo nacimiento es, al igual que en el caso de Isaac, una obra milagrosa que solamente Dios puede hacer, como antes hemos leído. A los que le recibieron y creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, no puede haber una intervención humana en este caso. La ley es perfecta y como tal diagnostica a la perfección el estado del corazón humano, pecador y condenado delante de Dios, pero no le proporciona ningún remedio para su sanidad. Como un termómetro que es capaz de detectar cuando un paciente está enfermo, pero no le ofrece el remedio que le sanará, pues la ley solamente puede regular ahí hasta donde llega, pues ciertos aspectos exteriores de la conducta del hombre, pero deja intacto su corazón.
Se puede aparentar en lo exterior pues una justicia intachable, mientras se están escondiendo dentro deseos y pasiones que antes o después se traducirán en actos pecaminosos, como bien enseñó el Señor en el Sermón del Monte, cuando dijo, por ejemplo, que en el deseo de codiciar con la vista a una mujer, pues ya estaba el germen del adulterio, o en el del enojo, pues estaba el germen del odio que conduce a un asesinato. El Señor dijo que os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Solamente en el milagro de la regeneración que produce el Espíritu Santo, en el nuevo nacimiento, a los que creen en Cristo, se lleva a cabo la transformación interior del ser humano que le capacita para participar del reino de Dios. Del mismo modo que solamente por la intervención divina tuvo lugar el nacimiento de Isaac de una manera sobrenatural. Los judaizantes, al pretender añadir a la gracia las obras de la ley, lo que hacían era regresar por completo a la ley, porque la ley con la gracia no puede convivir, como Isaac con Ismael tampoco podía, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. En manera similar al sentir de Israel desde el cautiverio, viendo a Jerusalén desolada como si se tratase de una mujer estéril, igual que Sara, y que no abrigaba ninguna esperanza de que fuese nuevamente habitada, porque les parecía imposible tal cosa, Dios, que había prometido descendencia a Abraham, a pesar de sus 100 años, y Sara ya con 90 cumplidos, cuando ya era humanamente imposible que pudieran llegar a tener hijos, experimentaron el gozo de ver nacer a Isaac, padre de naciones y heredero de las promesas de Dios. Ahora Pablo muestra otra realidad más, que encajaba a la perfección con lo que estaba sucediendo a la iglesia en Galacia y que también él mismo estaba experimentando y que le acontecía por todas partes por donde él iba divulgando el Evangelio. Dice que como entonces el que había nacido según la carne, o sea, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, pues así también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. La persecución de los judaizantes hacia Pablo, hacia los Gálatas y hacia la iglesia naciente en general, estaba dando evidencias de que su condición espiritual derivaba de su origen, de Ismael. Su conducta delataba su procedencia del linaje esclavo, de aquel hombre, aquel hijo esclavo. La imposibilidad de convivencia entre la ley y la gracia provocaba el despecho y la oposición de los judaizantes que le seguían los pasos al apóstol para neutralizar su labor y o para terminar con su vida. De la misma manera que Ismael, aquel varón fiero, aquel varón indómito, lo hizo con Isaac. Y en esto vemos aquí el comienzo al que se remontan las raíces del conflicto árabe-israelí actual. Pero a un otro nivel, hemos de ver en esto el conflicto interior entre la carne y el espíritu que se da en la vida de cada creyente. Porque antes del nacimiento de Isaac no había conflicto con Ismael, porque sin rival no hay pelea. El problema llega con la aparición de Isaac. Así también con el nuevo nacimiento del creyente viene aparejado el conflicto, un conflicto que antes no había, con la tendencia pecaminosa natural, que hemos de mantener neutralizada, pero que siempre quiere asomar la cabeza. Y de esto nos va a hablar el apóstol más adelante. Dice en Gálatas 5, 16 y 17, dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ante esto, ¿qué debían hacer los gálatas en relación con aquellos judaizantes que les estaban acosando para desviarles de la verdad del Evangelio y reducirles de nuevo a la esclavitud de la ley? Pues para el apóstol no caben apaños ni cabe acuerdo posible. Echa fuera a la esclava y a su hijo, dice, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre.
De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Los gálatas tenían que entender que la enseñanza bíblica exigía la expulsión, pero no solo de la doctrina, sino también de los judaizantes mismos como maestros de ella, o de otro modo, tenían que expulsar a los judaizantes con sus enseñanzas, con sus doctrinas. Porque un mal amor mal entendido consiente en la presencia de falsos maestros contrarios a la enseñanza de la palabra. Un amor mal entendido hace cosas que no debe. Dice en 2 de Juan 1, 10 y 11 que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. La escritura aplicada de esta manera previene y demanda de los gálatas a que no se sometan a la nueva doctrina, sino que echen fuera de la Iglesia a los predicadores del judaísmo. Y lo que Dios desea es que en la actual dispensación, en la actualidad, pues dejemos el judaísmo, que dejemos la ley, tradiciones que esclavizan, que nos acojamos a la fe para participar de una manera libre de las bendiciones de la promesa. Quizás parezca algo extremo, pero se tiene que entender que se trata de la voluntad de Dios que está expresada en la Escritura. Y estamos llevando a cabo durante varios domingos estudios que coinciden con la importancia de guardarnos dentro de los parámetros de la sana doctrina. Así que, queridos hermanos, amigos, nos conviene tomar buena nota y que el Señor nos ayude y podamos verdaderamente encontrar su aprobación en todas las cosas que hacemos y que pensamos. Que a nuestro bendito Señor, aquel que cumplió con los requisitos de la ley para liberarnos a nosotros, cargando sobre sus espaldas con el peso de la condenación que nos correspondía, que a Él sea toda la gloria y todo el honor, y que a todos vosotros os bendiga. Amén. Desde el pronto amanecer hasta que se pone el sol, Él es fiel, en sus promesas confiaré. Su palabra firme es, siempre permanecerá. Él es fiel, en sus promesas confiaré. En su pacto firme estoy, al andar con Él yo voy. Él es fiel, en sus promesas confiaré. Si tropiezo en el error y humillado ante Él yo voy. Él es fiel, en sus promesas confiaré. Su perdón, de la culpa libre soy. Él es fiel, en sus promesas confiaré. Él restaura el corazón, conoce mi condición. Él es fiel, en sus promesas confiaré. Y la prueba he de pasar. Él es fiel, en sus promesas confiaré. Nunca me abandonará y su voz podré escuchar. Él es fiel, en sus promesas confiaré. Sobre mí Él comenzó y hasta que completa esté. Él es fiel, en sus promesas confiaré. Sobre mí Él comenzó y hasta que completa esté.
es fiel, en sus promesas confiaré.